Bueno, se celebraron las elecciones en Brasil este fin de semana y como señalábamos en este programa y como señalaban muchas encuestas, Lula fue el ganador de la primera vuelta, pero van a balotaje, es decir, a una segunda vuelta porque no obtuvo el 50% de los votos. Algunas personas dicen que las encuestadoras se equivocaron en Brasil porque a pesar de que sí le apuntaron bien a lo que sacó Lula, que fue un 48%, eso son más de 56 millones de votos, a pesar de que más o menos lo que le proyectaban a Lula, que era un 46, 47, 50, 51, o sea, está dentro del margen de error lo que proyectaron las encuestadoras brasileñas al exmandatario, pero para el caso de Jair Bolsonaro parecen, haberse equivocado, porque ninguna encuestadora le daba más de un 40% al presidente de Brasil que intenta reelegirse, pero este sacó, señores, un 43%. Esos son más de 50 millones de votos, no es cualquier cosa. Así que Jair Bolsonaro ha sorprendido a todos en esta primera vuelta en Brasil. Ahora, así como yo analicé en los balotajes o segunda vuelta de las elecciones en Chile, en Colombia, por ejemplo, recuerden el caso de Chile, que Gabriel Boric estaba compitiendo, Gabriel Boric es de extrema izquierda y estaba compitiendo con Kast, que era de extrema derecha. Cuando pasaron la segunda vuelta, yo dije que Boric iba a ganar por la sencilla razón de que él podía moderar sus discursos y atraer a su proyecto a los de centro izquierda y incluso a los de centro derecha. Y así fue. Mientras que Kast, que era de ultraderecha, es muy difícil alguien de ultraderecha, aunque asuma un discurso moderado, poder cohesionar gente que no sean de su base, de su voto duro. Es muy difícil, aunque intente moderar el discurso. Eso es lo que yo creo que va a pasar en Brasil. Incluso Simón Tebet, que sacó un 4%, y Ciro Gómez, que sacó un 3%, aunque no decidan apoyar a ningún candidato públicamente, es muy probable que Lula da Silva tenga la capacidad de atraerse a esos electores hacia él. De hecho, hay encuestadoras que miden la tasa de rechazo de estos dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, y más del 50% de los brasileños dice que nunca votaría por Jair Bolsonaro. Pero cuando analizan a Lula, solo un 35% dice que nunca votaría por Lula da Silva. Estos candidatos, ambos tienen sus fortalezas y debilidades, pero obviamente el expresidente Lula da Silva es mejor para hacer alianza. De hecho, su éxito político se ha basado en hacer alianza. Incluso se ha sumado gente de centro derecha en este proceso electoral en Brasil. Así que ven por dónde voy en mi análisis. Lula tiene mejor capacidad de sumarse a las personas que tenían otro candidato que no fuera estos dos. Sin embargo, Jair Bolsonaro también tiene fortaleza, está en el poder. Y no hay que subestimar, porque estas elecciones no fueron solo presidenciales, sino que también fueron a elecciones los gobernadores y legisladores en Brasil. Y, por ejemplo, tú tienes que dos personas, dos políticos de Jair Bolsonaro ganaron en Río de Janeiro y Sao Paulo. El de Río de Janeiro pasó en primera vuelta con los votos que necesitaba, pero el de Sao Paulo va a una segunda vuelta, el gobernador, pero quedó arriba en las votaciones. Es decir, no hay que subestimar que Jair Bolsonaro, a pesar de ser un tipo que, como yo he dicho aquí, tiene un discurso xenófobo, misógino, racista, a pesar de todo eso, a pesar del desastre del manejo que hizo con la pandemia del COVID, que lo manejó diciendo que era una gripecita y no quiso hacer encierro. En Brasil murieron más de 600.000 personas, señores, segundo país del mundo con más muertos por COVID, por el mal manejo. Por el mal manejo, incluso en estas elecciones que fueron muy polarizadas en Brasil, mientras Jair Bolsonaro llamaba a Lula da Silva ladrón, Lula da Silva llamaba a Jair Bolsonaro genocida, precisamente por el tema del mal manejo del COVID. Así que mi proyección es, así como he hecho para otros procesos, lo hicimos para el proceso de elecciones de Francia y, como dije, de Chile y de Perú, mi proyección es que Lula da Silva va a ganar en la segunda vuelta, a pesar de que algunos analistas dicen que por el pequeño margen que tiene, cualquier cosa puede pasar, y es cierto, pero yo creo que las probabilidades favorecen al expresidente Lula da Silva, y qué bueno que sea así, porque el manejo
el manejo de Jair Bolsonaro al frente del gobierno de Brasil ha sido decepcionante y, como dije, ha costado demasiadas vidas. Vamos a ver qué pasará. Lo importante es que, a pesar de que la sociedad está polarizada, fíjense, 56 millones de votos Lula da Silva, 50 millones de votos Jair Bolsonaro, además de que ha sido un choque muy brutal, incluso el Partido de los Trabajadores han matado miembros, como 3 miembros del Partido de los Trabajadores. El mismo Jair Bolsonaro, semanas antes de elecciones, estaba cuestionando el propio proceso, el propio sistema de elecciones. Y ya en Brasil se estaba ya hablando de que quizás, como Donald Trump, Jair Bolsonaro iba a llamar a desconocer el proceso. Así que, a pesar de todo esto, se celebraron las elecciones, un candidato quedó arriba, otro de segundo, pasan a un segundo balotaje, y yo creo que el gran ganador de todo esto en Brasil ha sido la democracia. Pero esperamos desde aquí que quien resulte exitoso en el próximo proceso a finales de este mes sea el expresidente Lula da Silva.